Bueno, saludos a todas y a todos. Bueno, vamos a iniciar el ciclo de videos orientadores que nos va a permitir tener algunos elementos adicionales para lo que es el análisis de las distintas lecturas que vamos a utilizar durante este programa analítico que le hemos titulado Venezuela en el marco de las políticas del desarrollo en América Latina. Un poco para orientar cómo va a estar dividido este programa. Vamos a hacer 4 bloques, ¿no? Hemos dividido el programa en 4 bloques. El primero de ellos para hablar un poco de las políticas del desarrollo en América Latina. Vamos a hablar de la teoría del subdesarrollo, la ISI o la industrialización, prostitución e importaciones, las políticas neoliberales, para luego en la unidad 4 retomarlo con la Venezuela contemporánea del siglo XXI, ya en el caso de nuestro país. En un segundo bloque vamos a hablar de las políticas de desarrollo en Venezuela, o sea, cómo estas políticas de desarrollo las podemos ubicar en nuestro país. En un tercer bloque, el diseño de las políticas públicas desde la teoría de la intervención social, como una propuesta metodológica para analizar las políticas públicas no solamente en nuestro país, sino un marco metodológico amplio. Y en el último bloque, ya como se lo he adelantado, un poco lo que es la Venezuela contemporánea del siglo XXI, nuevas realidades, nuevos enfoques. Bueno, cuando nosotros empezamos, digamos que a conseguir dentro de la literatura lo que es el estudio del desarrollo en América Latina, normalmente nos encontramos con un momento histórico que nos permite de alguna manera dibujar elementos claves para comprender lo que es ese desarrollo en América Latina. Vamos justamente a utilizar para ello el trabajo de Gabriel Palma, ¿no? Quien nos permite adentrarnos un poco en lo que es el estudio de la dependencia en América Latina. Palma nos presenta, ¿no? Un análisis que parte justamente de lo que es el pensamiento marxista sobre el desarrollo del capitalismo en las naciones atrasadas. Inicia con los estudios de Marx y Engels, específicamente estamos hablando de mediados del siglo segundo, tercer lustro del siglo XIX, en donde para Marx y Engels el capitalismo como un sistema históricamente progresivo transmitido a los países avanzados, a las naciones atrasadas, así definida por ellos, se da a través de un proceso continuo de destrucción y sustitución de las estructuras precapitalistas. Si nosotros analizamos eso en la Europa occidental de aquellos años, encontramos unas estructuras precapitalistas anteriores a lo que fue el proceso de industrialización que surgió a finales del siglo XVIII. Los estudios de Marx y Engels sobre las naciones atrasadas incluyen a China, a India, a Rusia, pero excluye a América Latina. A ver, esto es totalmente comprensible. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, en donde se iniciaban los procesos de independencia de nuestro continente. Bueno, ya a finales del siglo XVIII, 1776, ¿no? Inicia el proceso independentista en el norte del continente americano, y luego ya a partir de 1810 se inicia justamente en Sudamérica. Por ello, bueno, no se incluye dentro de los estudios de Marx y Engels, ¿no? En estos estudios se condena por una parte la expansión del capitalismo como brutal e inhumano, pero afirma que ello es necesario si las regiones atrasadas habían de desarrollarse. O sea, había que pasar justamente por ese proceso de desarrollo capitalista para poder llegar a un estadio superior de desarrollo, definido así por estos autores, que era justamente el socialismo. Hay en términos generales dos niveles analíticos en el análisis de Marx sobre el desarrollo del capitalismo en las naciones atrasadas. Primero, relacionado con la necesidad del capitalismo como esencial para paso hacia formas de desarrollo superior. Vemos allí un análisis lineal del desarrollo, ¿no? Muy similar a lo que proponía Rostow. Por cierto, pueden encontrar lo que es las tesis de desarrollo de Rostow en el Classroom del Google Drive. Ahí pueden
revisar esto, parte de un momento del take-off de lo que es del despliegue hacia un conjunto de etapas del desarrollo, ¿no? Y en segundo lugar, en relación con la viabilidad y la posibilidad del desarrollo capitalista, Marx se concentra más en lo primero que en lo segundo. Seguidamente, les recuerdo que estamos analizando esto del pensamiento marxista desde los estudios de Gabriel Palma en 1978. Recuerden que se los incluí dentro de las bibliografías recomendadas, digamos que las básicas. El artículo de Gabriel Palma se titula, en traducción, es un artículo en inglés, Dependencia, una teoría formal del subdesarrollo y una metodología de análisis de situaciones concretas de su desarrollo, ¿no? Es la propuesta que hace él, un artículo de 1978, muy interesante, en donde vamos a encontrar estos elementos que estamos desarrollando. En un segundo momento, hay, digamos que hay dos etapas históricas, ¿no?, dentro de los clásicos, así llamados clásicos del imperialismo. Una primera etapa donde pudiésemos encontrar el pensamiento de Luxemburgo, Bujarin, Lenin, en donde, pues, siguiendo a Marx, caracteriza por un análisis del desarrollo capitalista, y esto es bien importante, en la periferia, como históricamente progresivo. Cuando empezamos a hablar de periferia, de centro-periferia, vamos a encontrar también, cuando avancemos hacia el estudio de la teoría de la dependencia y la teoría del desarrollo en América Latina, vamos a encontrar el mismo esquema, las mismas categorías de análisis, el mismo esquema metodológico, en donde encontramos también un desarrollo, un centro-periferia. Aquí justamente esta periferia históricamente está limitado por los nuevos imperativos de las economías avanzadas en su fase monopólica. O sea, hay una relación de dependencia del centro-periferia, en donde la periferia no logra desarrollarse justamente por sus niveles de dependencia con el centro, según este enfoque fuertemente influenciado por el análisis del desarrollo de la Revolución Rusa, del capitalismo ruso de Lenin. Las naciones avanzadas intentan restringir la industrialización de la periferia. Por ello, si tuvieran suficiente autonomía, una vez rotos los nexos coloniales, las naciones de la periferia pudiesen industrializarse. En el caso de América Latina también vamos a encontrar más adelante un análisis muy similar, en donde Raúl Prebisch plantea justamente, dentro de lo que es la teoría de los desequilibrios de los precios de las materias primas y los procesos manufacturados, un desequilibrio justamente producto de la imposibilidad que tiene la periferia de lograr mayores niveles de desarrollo por sus niveles de dependencia con el centro, que no permiten que la periferia logre estos niveles de desarrollo. Cuando Lenin se adentra un poco en lo que es el estudio del desarrollo del capitalismo en Rusia, se encuentra primero un primer intento por analizar concretamente el desarrollo del capitalismo en una nación atrasada. En este caso, pues su objeto de estudio es Rusia. En esta obra analiza cómo el capitalismo en desarrollo en Rusia se interconecta con las economías de Europa Occidental. Esto forma parte de la teoría del imperialismo de Lenin, en una relación justamente centro-periferia. Es resaltante que en Rusia se desarrolló primero el marxismo que el capitalismo, ¿no? Esto es una de las tesis de Lenin. Igualmente, las tensiones entre los populistas y los pensadores de la corriente de Lenin. Cuando hablamos de populistas, estamos hablando de unas primeras expresiones de agrupamientos, de asentamientos campesinos que se dan en Rusia, pero que también se dan en los Estados Unidos, que se conocen como los framers. Estas experiencias populistas entran en contradicción con la postura de Lenin. Los populistas planteaban que no era necesario pasar por el capitalismo para alcanzar el socialismo, y que era a través de las comunidades campesinas, descritas por ellas como socialistas, que eran capaces de construir un orden socialista. Lenin, por su parte, analizaba la lentitud del desarrollo del capitalismo en Rusia y hace algunos aportes importantes. Algunos de ellos, en primer lugar, ve como política y económicamente necesario, viable el desarrollo del capitalismo. En segundo lugar, analiza el desarrollo del precapitalismo en Rusia, muy específicamente lo que fue el desarrollo agrícola, el sector que impulsaba de alguna manera la generación digamos que los elementos que impulsaban la economía precapitalista en Rusia. Y en tercer lugar, el desarrollo del capitalismo no lo ve como un simple proceso de destrucción y sustitución de estructuras, sino como un proceso más complejo de interacción entre estructuras internas y externas.
Igualmente, pues como cuarto lugar, el desarrollo del capitalismo en Rusia es una repetición en cámara lenta del europeo occidental. Una segunda etapa histórica de estos clásicos del imperialismo, encontramos las interpretaciones posteriores a Lenin, que se vieron influenciadas por dos acontecimientos históricos muy relevantes, ¿no? Primero fue justamente la Revolución Rusa en 1905 y el colapso de la Segunda Internacional. Posterior a las revueltas en Rusia de 1905 y el colapso de la Segunda Internacional, Lenin encuentra razones importantes para creer que es posible saltarse el desarrollo capitalista para avanzar hacia el socialismo y trasladar al proletariado la tarea de impulsar la revolución democrático-burguesa. Con los logros de los sindicatos de trabajadores y el aumento del salario real, fíjense esta tesis bien interesante, se deja sentado que según Ford, altos salarios a lo largo del todo el país significa prosperidad para todo el país. Esto nos tiene que llamar la atención, sobre todo en el caso de lo que está sucediendo hoy en el sur de nuestro continente, en donde en países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, en donde hay estadios superiores de desarrollo económico, hay altos conflictos sociales, ¿no? En donde no necesariamente altos salarios o unas condiciones económicas, digamos que beneficiosas, necesariamente indican mayores niveles de desarrollo social, cultural, incluso económico, por un tema también de expectativas. Hay que revisar esto y bueno, forma parte de lo que vamos a ver en el último bloque de este curso. Esto, por supuesto, según las tesis de Ford, contribuye a la estabilidad política, aminorando la posibilidad de una revolución socialista. Sin embargo, Lenin empieza a cambiar la posición respecto a ello, ¿no? En donde continúa con el desarrollo de los estudios sobre el capitalismo, lo cual en ese momento Nicolás II, zar de Rusia, en el momento de la revolución de los bolcheviques en 1917, Rusia había alcanzado un nivel de industrialización considerable, así como una distribución de la propiedad agraria significativa, ¿no? Una prosperidad económica. Estamos hablando de 1905 a 1917. Sin embargo, esto no frenó la Revolución Rusa, ¿no? Y fue en general, incluso paradójicamente, fue este auge lo que aceleró la Revolución Rusa en 1917. Por último, existen importantes diferencias entre Rusia y América Latina. En primer lugar, Rusia no fue colonia europea. En segundo lugar, la estructura económica interna de Rusia era muy peculiar y ajustada a la incidencia de la dinámica de los factores externos e internos, aspectos que por cierto va a surgir cuando vayamos estudiando un poco lo que es la teoría de la escuela de la dependencia. Hay importantes diferencias, más sin embargo hay muchas categorías de análisis y el enfoque metodológico utilizado para estudiar los procesos de desarrollo y su desarrollo, luego aplicables en nuestro caso, ¿no? que nos convoca, que es el estudio del desarrollo en América Latina. Bueno, estamos hablando un poco de lo que era el pensamiento marxista sobre el desarrollo del capitalismo en las naciones avanzadas. Hablamos de Marx y Engels, luego hablamos de los clásicos del imperialismo y ahora vamos a ver un poco lo que es el enfoque de la dependencia. Según Palma, fue en el 6º Congreso de la Internacional Comunista el punto de transición entre el enfoque marxista con respecto a la progresividad histórica del capitalismo en las regiones atrasadas. Kussinen y sus tesis sobre el movimiento revolucionario en los países coloniales y semicoloniales, ahí entre el caso de América Latina, afirman que son las alianzas a partir de factores tradicionales, feudales, capitalistas, que bloquean la progresividad del capitalismo. La lucha por la industrialización, que conlleva el desarrollo capitalista, es la lucha contra el imperialismo, por lo que solo se debería apoyar en los grupos burgueses que no estuviesen al servicio de los intereses extranjeros. Fíjense cómo hay una importante carga que luego vamos a encontrar, insisto, cuando nos adentremos en las teorías de la teoría del subdesarrollo, en las tesis iniciales de lo que fue la conformación de la CEPAL, la importante incidencia de Raúl Prebisch, de los estudios de
Cardoso y Faleto, que escribieron ese importante libro, La teoría del subdesarrollo. Recuerden que Enrique Cardoso fue presidente de Brasil en 2 oportunidades luego de la crisis de gobernabilidad que sufrió Collor de Mello y que fue a través de un impeachment sacado de la presidencia. Bueno, justamente todos estos elementos que surgen, insisto, de los estudios, la dinámica desde la izquierda, de los estudios del desarrollo, van luego a nutrirse, van a nutrir los estudios sobre América Latina. En 1959, como ustedes bien saben, ocurre algo muy importante. El 1 de enero se da la Revolución Cubana, donde se demuestra que sí era posible saltarse el desarrollo del capitalismo para llegar al socialismo. Así surge una fractura entre los pensadores de izquierda, poniéndose en contraposición con los que defendían el análisis anterior, constituyéndose como el factor que marcaría importantes diferencias en el pensamiento de izquierda en América Latina y con ello, por supuesto, lo que es referencia a el pensamiento de la escuela de la independencia. Sobre ello se identifican 3 grandes enfoques: la teoría del subdesarrollo, el enfoque de la CEPAL y la propuesta metodológica de Gabriel Palma de analizar situaciones concretas de dependencia para comprender el caso de América Latina. Sobre estos 3 puntos o estos 3 enfoques de lo que es el pensamiento de la escuela de la dependencia, vamos a revisarlo en una próxima sesión. Fuerte abrazo, saludos.